Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta tarde he escogido el tema Bástate mi gracia. Lo estoy basando en 2 de Corintios capítulo 12 y le voy a dar lectura a los versos del 7 hasta el 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a tratar de hablar de este tema en esta noche, que es un tema un poco difícil de enfocar. Pablo, cuando comenzó a escribir este capítulo 12, él está mencionando que él había tenido una revelación. Él no lo dice así, yo tuve una revelación. Él dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, porque él está hablando de una experiencia que él tuvo, que él mismo después no estaba seguro si fue algo que sucedió de verdad, o si fue un sueño, o si él estaba en el espíritu o qué. Pero la experiencia fue tan real que él sabe que él estuvo en ese lugar. Dice, subió al tercer cielo. No sabemos en qué momento Pablo haya tenido tal revelación, pero hay un suceso en la vida del apóstol Pablo donde los que están contrarios se avalanchan encima de él y lo agarran y lo apedrean y lo dejan hasta que ellos creen que lo mataron. En aquellos tiempos esa era una forma de dar muerte a una persona. La nación de Israel es muy pedregosa, es muy fácil agarrar piedras del piso. Y en aquellos tiempos que las calles no estaban pavimentadas, no había cemento, no había brea en las calles, era muy fácil agarrar piedras y tirar piedras. Entonces, en un molote que se formó de furia, ellos agarran cada uno piedras y comienzan a tirarle con toda la intención de matarlo. Y cuando ya lo ven inconsciente, creen que ya se murió, entonces lo dejaron. Es muy posible que ese haya sido el momento en que él tuvo esa revelación. Porque cuando la persona está como entre la vida y la muerte, puede tener experiencias grandes, revelaciones grandes de Dios. Y yo he oído de diferentes personas conocidas mías, además de los que se anuncian y hablan en videos. Yo he conocido personas reales que han contado que se han sentido como que fueron al cielo. Y ha sido en alguna gravedad, en algún tiempo que estuvieron sin conocimiento, durante una operación, en una gravedad de que estuvieron como en coma, algo así. Así que es muy posible que en aquella ocasión que apedrearon a Pablo, él haya tenido esa experiencia. Pero la experiencia para él fue real. Él sintió como que él había subido al tercer cielo. No que estaba soñando. Uno sabe cuando uno se despierta, tiene un sueño, uno sabe que soñó algo. Y muchas veces lo cuentan así en la Biblia. El faraón tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y le preocupaba el sueño, buscaban la interpretación, pero sabían que era un sueño. Dios mismo habló y dijo que él hablaría a través de visiones y de sueños. Sabemos que hay sueños que son divinos, tienen una profecía envuelta y una enseñanza para nosotros. Pero además de los sueños están las visiones. Hay visiones que las personas pueden tener y no estaban dormidos, pero ven algo y se dan cuenta que es algo súper especial, sobrenatural.
Y están entonces estas revelaciones divinas que algunas personas han tenido, y ha sido en momentos en que físicamente están completamente débil, como pudiéramos decir, entre la vida y la muerte. La cuestión es que Pablo cuenta esa experiencia y más adelante continúa diciendo estos versos que yo leí hoy. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Cuando uno tiene una visión, una revelación, un sueño profético, naturalmente uno se siente súper especial y es normal que uno se sienta así. Pero hay veces que podemos llevar eso un poco más de lo que es normal y empezar a enorgullecernos de esto como si Dios nos dio esa revelación, por algo Dios me la dio. Yo debo ser una persona muy santa, yo debo ser una persona muy cerca de Dios, yo debo ser... Y empezamos a levantar nuestro nivel y a enorgullecernos de esto. Entonces él dice, para que yo no me exaltara desmedidamente quiere decir sin medida, como nosotros decimos, se pasó de las rayas, me fue dado este aguijón en la carne. No sabemos exactamente porque él no dice lo que era, pero un aguijón es algo que pincha, algo que duele, algo que penetra tu piel y te hace sufrir. Un aguijón en la carne. Luego él dice un mensajero de Satanás. Y luego dice que me abofetee. Él lo está mirando como que esta situación que él tiene es algo que, no sé qué palabra usar, pero cuando a alguna persona le dan bofetadas en la cara, esa persona se siente desmoralizada, se siente humillada, avergonzada. Y eso es lo que él estaba pensando que ese aguijón le estaba haciendo a él. Era algo que lo desmoralizaba de lo que él era, de lo que él predicaba, de lo que él hacía, tener ese tipo de aguijón. Como él no dice lo que es, pues los comentaristas han tratado de averiguar o de tratar de llegar a una conclusión de qué era. Y la mayoría de los comentaristas de la Biblia piensan que era alguna enfermedad. Era una enfermedad. ¿Y por qué él dice que lo abofetea? Porque nosotros, los predicadores del Evangelio, que creemos en la sanidad divina y decimos que Dios sana y lo predicamos y oramos por los enfermos, es una cosa muy dura que uno mismo padezca una enfermedad. Entonces es como en Cuba usaban un refrán que decía, es una bofetada sin mano. O sea, no usaron la mano, pero te abofetearon en la misma cara. Y eso es lo que él está pensando. Esto está en contra de lo que yo creo, está en contra de lo que yo predico, y no sé ni qué hacer con esto. Y es una gran realidad, porque, bueno, que nosotros los pentecostales creemos, estamos seguros que Dios tiene el poder para sanar. Y lo enseñamos porque es bíblico. Oramos por los enfermos porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Hemos visto milagros. Mire, recientemente, apenas un par de semanas atrás, una hermana en la iglesia se me acerca y me dice que fue al hospital para hacerse un scan de la cabeza porque está padeciendo de unos malestares y unos mareos y unos dolores de cabeza, y salió que tenía un tumor. Entonces le mandaron a hacer un segundo scan, un poco más profundizado, y el doctor le dijo, dependiendo de lo que veamos, tenemos que empezar a tratar. Cuando ella me habló, pues ella tenía que hacerse el segundo examen. Y yo le dije, vamos a orar, hermana, confía en el Señor, Dios es poderoso. Y ahí mismo en el pasillo, ni siquiera era dentro de la iglesia, en el lobby, no sé cómo se dice, en la entrada de la iglesia. Puse las manos sobre ella y hice una oración y yo sentí la presencia del Señor, pero fue algo pequeño y nos despedimos y nos fuimos. Pasaron 2 o 3 semanas y yo no la veía. Y la semana pasada ella se me acerca y me dice, usted es la hermana que oró por mí. Ella ni mi nombre sabía. Usted es la hermana que oró por mí. Yo quiero contarle algo.
Entonces yo la miré y la reconocí, le dije, ay sí, yo también quería saber cómo te fue en los exámenes que te están haciendo. Me dice, hermana, me hicieron el segundo scan y cuando voy al doctor, él me mira y mira los dos placas que tiene delante de él y las mira y me mira y las mira y al fin me dice, señora, el segundo scan no enseña nada, usted no tiene nada. Y yo le doy gloria a Dios porque yo tengo un Dios poderoso. Yo sé que Dios sana. Dios sé que Dios tiene el poder y cuando nosotros oramos con fe, Dios hace la obra. Sin embargo, hay ocasiones en que uno ora por la persona y la persona no se sana. Y hay ocasiones en que uno mismo se enferma y Dios no nos sana. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Y si uno tiene ese tipo de experiencia, puede sentirse como decía el apóstol Pablo, este aguijón me está dando de bofetada en la misma cara. Bueno, algunos comentaristas piensan, como él dice que él lo bofetea, que a lo mejor era un problema de la vista que él tenía. Ahora, en aquellos tiempos que ni siquiera existían los espejuelos ni nada, cuando la persona le empieza a fallar la vista, pues ve borroso, ve mal. Y si es alguna otra cosa como catarata o glaucoma, que la persona puede hasta quedarse ciega, se le va oscureciendo la vista hasta que se quede ciego. Ellos piensan que puede ser que fuera un problema de la vista. Porque al final en esa misma carta dice, miren con qué grandes letras les estoy escribiendo. Entonces dice, ve como no veía bien, hacía letras grandes. Bueno, eso es una especulación, pudiera ser, pero no tiene que ser. Yo pienso que cualquier enfermedad que él tuviera era una bofetada en la cara, porque él era un predicador, él creía en la sanidad divina, él lo predicaba, él oraba por los enfermos. Hay varios versos en el libro de los Hechos que dice que muchos milagros eran hechos por las manos de Pablo. Dios lo usaba y el Señor hacía sanidades grandes y liberaciones de demonios y cuantas cosas. Pero ¿qué sucede? Que se enferma él y no sana. Y dice, y 3 veces le he pedido a Dios. Así que no era porque no tuviera fe, no era porque no creyera, tampoco era porque no oró, no fue persistente. Él oró y él insistió, él le pidió al Señor con insistencia. Él creía que él necesitaba ser sanado para que su predicación fuera efectiva. Y eso es una realidad. Si nosotros tenemos un testimonio personal y podemos decir, yo estaba enfermo y Dios me sanó, eso es un testimonio muy poderoso a favor de lo que estamos predicando. Pero, por el otro lado, si yo estoy predicando y la gente ve que yo estoy enferma, eso como que desmiente una cosa a la otra y dicen, bueno, pero ¿de qué habla si mírala a ella como está? ¿Se dan cuenta? Es una bofetada en la cara. Cualquier enfermedad que uno pueda tener. Pero lo que nosotros no sabemos es cuáles sean los planes de Dios para con uno o para con la persona por la cual uno ora cuando uno hace la oración. Sí, Dios sana. Sí, Dios quiere que seamos sanados. Sí, el Señor nos mandó a orar por los enfermos para que sean sanados. Y sí, nosotros tenemos que actuar en fe, sabiendo que Dios es poderoso. Pero no en todas las ocasiones se recibe la sanidad y no es culpa de uno. Tampoco es culpa de que Dios no quiera. El asunto es que Dios puede tener otro plan. Y a veces nosotros nos lanzamos sin tener una confirmación del Señor. Han habido ocasiones que están escritas en la Biblia donde Dios le ha dicho a la persona, ve y ora por este. Eso es seguro que Dios va a hacer el milagro cuando Dios mismo te mandó. Pero muchas veces es al revés. La persona viene a uno y solicita la oración y uno responde y ora por la persona. Así que no siempre cuando oramos por una persona quiere decir que Dios la va a sanar. Pero no me malentienda, yo sí creo en la sanidad divina. Pero en los muchos años que tengo de ministerio observo
que hay algunas ocasiones en que Dios tiene otro plan. Y aquí lo vemos confirmado con Pablo. Dios tenía un plan específico con Pablo para permitirle esa enfermedad que él tenía y no sanarlo. Pero Pablo no lo sabía. Por lo tanto, lo primero que todos nosotros tenemos que hacer es creer lo que la palabra de Dios dice y actuar según la palabra de Dios. Cuando no vemos un resultado, lo segundo que tenemos que hacer es ir a Dios. No a discutir, no a pelear y no tratar de torcerle a Dios. Tú tienes que hacer esto porque tu palabra dice. Olvídese que nosotros nunca vamos a poder torcerle el brazo a Dios a que él haga algo. Más bien, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo hago ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Para que el Señor nos indique qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no lo sabemos todo. Como seres humanos tenemos ese instinto que nos gustaría estar en control, por lo menos de nuestra propia vida. No puedo controlar el mundo entero, pero por lo menos mi vida. Yo quiero saber lo que está pasando conmigo. Yo quiero poder decir esto es así, así, así. Pero tenemos que admitir que nuestra mente está limitada. Y aún nosotros leemos la palabra del Señor y decimos, no, pero aquí dice esto. Y a veces estamos equivocados. Porque sí dice eso, pero el significado nosotros se lo hemos dado según nuestro entendimiento. Y cuando nosotros decimos, pero la Biblia dice, hay veces que eso no era precisamente lo que la Biblia estaba diciendo. Entonces Pablo le pidió 3 veces al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo creía en ese momento que él necesitaba ser sano. Pablo pensaba que si él no era sano, pues ya su ministerio está cojo, le falta algo porque la gente está mirando que él tiene un problema y no se le quita. Pero Dios tenía otro plan. Y entonces él llega a unas conclusiones que puede que sean ciertas y puede que no, pero eso fue lo que él entendió. Fíjense cómo él dijo al principio, para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltaran desmedidamente. O sea, él está pensando que Dios le permitió eso para que él no se pusiera muy orgulloso. Y es que nosotros tenemos que mirar cómo nosotros somos. Dios toda la vida está trabajando en nosotros para perfeccionarnos. Dios está más interesado en nuestra vida espiritual que en nuestra vida física. Nosotros estamos más interesados en la vida física. Y nosotros cuando tenemos un problema físico, eso se vuelve la prioridad número 1 de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Queremos que Dios cambie esto porque no queremos que esto siga de esta manera. Pero primero que eso, Dios está mirando el interior. Me recuerdo del paralítico que lo trajeron con muchísimo trabajo. No cabía por la puerta, había demasiada gente, se subieron por el techo, abrieron un hueco en el techo, bajaron al hombre, yo no sé ni cómo, si era paralítico, cómo pudieron hacer eso, la fuerza que tuvieron que hacer, el trabajo que tuvieron que pasar. Era obvio que lo que querían era que el paralítico se sanara. Y cuando el Señor lo ve, ¿qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Creen que el Señor no se iba a dar cuenta que lo primero que él quería era que lo sanaran? Que habían hecho todo ese esfuerzo y ese trabajo para que lo sanara. Esas son nuestras prioridades. Pero las prioridades de Dios siempre son internas y espirituales. Antes que la sanidad física era más importante que su corazón fuera sanado, que su alma fuera restaurada. Y el perdón de su pecado era lo principal que ese hombre necesitaba. Después lo sanó también. No fue que nada más le dijo eso y lo mandó paralítico para su casa. Al final lo sanó. Pero eso no era para el Señor lo primero. Lo primero era sanar su corazón. Entonces vamos a mirar cómo era Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo era Pablo antes de convertirse? Sabemos que era un hombre dominante, sabemos que era un hombre que podía ser violento, que se imponía a los demás. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tiene que haber un cambio.
y seguramente que en Pablo lo hubo. Pero hay algunas cosas que son parte de nuestra manera de hacer, que están tan arraigadas en quién nosotros somos, que aunque cambiamos las cosas mayores, principales y dejamos la vida de pecado, hay ciertas cosas en nuestra personalidad que se desbordan, vamos a usar esa palabra. En algunos momentos salen para afuera. Y Pablo era así. Entonces él mismo se reconoce y dice, para que yo no me exaltara más de la cuenta, vamos a usar un lenguaje más común en nosotros, para que yo no me enorgulleciera más de lo que debía, Dios me permitió este aguijón en la carne. Entonces diríamos, bueno, pero eso es triste, ¿verdad? Que el Señor no lo sane, eso es triste, Dios podía hablar con él a lo mejor de otra manera y él podía cambiar. Bueno, es verdad. En nuestra forma de pensar, nosotros creemos que eso se puede arreglar, pero Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Si Dios piensa que hablando tú cambias por 2 o 3 semanas y luego vuelves a ser quien eres, Él no pierde el tiempo en eso. Él va a usar algo que dé un cambio permanente, que resulte en un cambio, vamos a decir, radical en tu vida. Y esa fue la manera que Dios usó para Pablo. Entonces, le dice, bástate mi gracia. Ese es el título del estudio de hoy. Bástate mi gracia. Bástate, ya nosotros no hablamos en esa forma, o sea, son formas antiguas de expresarse, pero bástate quiere decir que te baste, que te sea suficiente. ¿Qué es la gracia de Dios? Nosotros sabemos que el diccionario dice que la gracia es un don no merecido. Entonces, la gracia de Dios para nosotros son dones, son bendiciones. Un don es un regalo, son regalos que Dios nos da que nosotros no lo merecemos. Entonces, nosotros sabemos que en la Biblia, por lo menos me vienen a la mente 2 diferentes versos que usan esa palabra. Y uno es en cuanto a la salvación. El mismo Pablo en Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea que nosotros creemos, la parte de nosotros es creer, pero dice que fue por gracia y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, nosotros, la parte de nosotros es creer al Señor, pero no es que yo me gano la salvación porque creí. Yo creo en el Señor, pero de todos modos que el Señor me salve es un regalo de Dios para mí y para cualquiera que crea en el Señor, porque ninguno de nosotros merece salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecía nada. Todos caímos bajo la condenación eterna. Así que el Señor nos dé salvación, sí, en respuesta a nuestra fe, nuestro acto de venir al Señor, de aceptar a Cristo, pero eso no nos hizo ganarnos la salvación. Lo que nos hizo ganar la salvación fue el sacrificio que Jesús hizo, muriendo en la cruz por nosotros y dándonos de gratis el acceso a la vida eterna, que es la salvación. Esa es una de las cosas. Y el otro verso que habla de la gracia, lo dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, otra vez está la palabra 2 veces, hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta es otra forma. Primero está la salvación, que es la primera manifestación de la gracia de Dios para nosotros. Pero después que somos salvos, el apóstol Pablo dice que nosotros nos podemos acercar con confianza al trono de su gracia, el trono donde Él concede los favores que nosotros no merecemos. Y nosotros podemos alcanzar su misericordia. No nos estamos ganando nada. No venimos diciéndole, Señor, me he portado bien, lo he hecho todo como a ti te gusta, he cumplido con todos los mandamientos, por lo tanto estoy esperando que tú me des mi recompensa porque me la gané. Así no es que funcionan las cosas. Nosotros no nos ganamos nada.
Se supone que porque hemos sido salvos, entonces vivamos como hijos de luz y nos apartemos del mal. Eso se supone que lo hagamos. Pero no es que nosotros hacemos eso para ganarnos los favores de parte de Dios. Sencillamente nosotros nos acercamos con confianza porque Jesús al morir en la cruz nos dio el derecho de poder acercarnos a Dios. Cuando Jesús murió y ese velo se rompió, nos abrió el camino para que cada uno de nosotros, sin la intervención de un sacerdote, de un sacrificio, de una ceremonia, de un acto ritual, no, cada uno de nosotros tiene el privilegio de acercarse al trono de la gracia de Dios para alcanzar su misericordia, no para reclamar, para sacarle en cara al Señor todo lo bueno, como la oración del fariseo. Oh, yo no soy como los demás hombres, yo cumplo con tu palabra, yo doy hasta diezmo, yo... No es para que nosotros vengamos a declararle a Dios, a anunciarle a Dios todas las virtudes y las bondades que nosotros hemos utilizado, sino para suplicar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esa frase? Hallar gracia. Hallar es encontrar. Encontrar gracia es el favor de Dios, que por nuestra forma de acercarnos. Acerquémonos con confianza, pero dice que nos acerquemos para alcanzar misericordia. En otras palabras, que tenemos que venir humildemente. Acuérdense que el apóstol Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Los soberbios quiere decir los orgullosos. Viene la persona como aquel fariseo diciendo, no, porque yo soy bueno y yo hago, yo no soy como este publicano, no, yo sí que lo hago bien. Ese orgullo y esa arrogancia, Dios la resiste, como que echa para allá. Pero el que viene como aquel publicano que dice que en lo último no se atrevía ni a levantar la cabeza y se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, soy un pecador. Es verdad que lo era, pero lo reconocía. Y Jesús dijo, ese publicano salió más justificado que el otro fariseo. Las vidas de ellos, la vida de aquel era muy digna y cumplía con los mandamientos. La vida de este era un etcétera, pero se humilló delante de Dios. Y como era humilde, Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Derrama su bendición, da favores que no se merece aquel que viene con humildad delante de él. Volvamos a Pablo. ¿Cómo era Pablo? Bueno, Pablo se convirtió, ya Pablo no era aquel que perseguía a los cristianos y los arrestaba y los metía en la cárcel. Pablo se convirtió. Pero es que a veces, aún después de cristiano, se nos desborda el viejo hombre. Pablo se convirtió de veras, él cambió, él dejó de hacer lo que estaba haciendo porque él le preguntó, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, espérate que te van a decir lo que vas a hacer. Mandó al profeta Ananías, Ananías viene, ora por él, le dice, el Señor me ha mandado a que ore por ti y te devuelvas la vista porque el Señor te va a usar y tú vas a ser testigo delante de los gentiles y delante de reyes. Así que Dios le dio un ministerio. Él estaba convencido, dejó la vida de antes y empezó a meterse en la palabra y empezó a buscar la dirección de Dios hasta que Dios lo confirmó y lo envió a predicar y salió con Bernabé en su primer viaje. Qué bueno el cambio de Pablo. Pero ese aire de arrogancia que él tenía, algunas veces se le salía para afuera. ¿Tú sabes lo que es? Que Pablo se atrevió a criticar al apóstol Pedro. Porque Pedro también Dios lo está usando poderosamente. La Biblia dice que
tremendos milagros se hacían, de tal manera que cuando Pedro pasaba por el pueblo se amontonaba la gente, traían los enfermos para que aunque fuera la sombra de Pedro le pasara, porque nada más que la sombra de Pedro lo tocaba y sanaban los enfermos. Usted sabe lo que es eso. Pero Pedro va a visitar a Pablo y Pablo le encontró un defecto a Pedro, porque qué fácil es encontrarle los errores de los demás. Y lo puso en su carta. Oh, Pedro estaba portándose como un hipócrita. Ay, esa arrogancia, Pablito, por favor. Su aire de superioridad se puede ver en todas sus cartas, en su saludo al principio. ¿Cómo empieza Pablo? Casi todas. Si hay una que no empiece así, es la excepción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el saludo de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas en sus cartas? Siervo del Señor Jesucristo. Así que Pedro y Juan, los más cercanos que estuvieron en el ministerio de Jesús, y Santiago y Judas eran hermanos de Jesús. Los dos se cualifican a ellos mismos, somos un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta? Hay veces que nosotros no nos damos cuenta y vemos lo que estamos haciendo, estamos trabajando para el Señor, nos estamos esforzando, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, pero las actitudes. Dios a veces está más interesado en nuestro interior que en lo que hacemos. Y Dios está trabajando en detallitos pequeños porque toda la vida Él nos va perfeccionando. Esto no se acaba nunca. Yo llevo muchos años en el Evangelio y me doy cuenta que todavía Dios trabaja conmigo. Y todavía Dios me muestra cositas aquí y allá que deben de cambiar. Toda nuestra vida tenemos que ir, dice un verso de la Biblia, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora. ¿Ves? Cuando sale el sol, empieza bajito y no está muy fuerte, ¿no? Hasta que llega al mismo centro, entonces es que la luz del sol, los rayos del sol están en su potencia mayor. Y la Biblia dice que nuestra vida es así, como la luz de la aurora. Nosotros toda la vida estamos creciendo, pero el Señor toda la vida nos está perfeccionando y toda la vida nos está señalando. Cuando Pablo cuenta esta experiencia es al final de su vida y todavía Dios está bregando con él y todavía Dios está mirando pequeñas cositas en Pablo que no le gustaban. Pero nosotros, mi querido hermano, necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos desarrollar esa cualidad en la cual nosotros le permitamos al Señor enseñarnos y nosotros podamos aceptar nuestros propios errores. Aquí Pablo dice para que yo no me exaltara desmedidamente. Eso, él entendió que él se podía exagerar y lo había hecho en ocasiones. Él lo pudo admitir. Y se dio cuenta que cuando el Señor le está diciendo, porque cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, en otras palabras, como queriéndole decir, no lo voy a hacer, ya, vamos a que, ya, hasta aquí, no me lo vuelvas a decir más. Nosotros a veces cuando tenemos una cierta petición, que queremos algo que Dios nos haga, seguimos y seguimos y seguimos, y hasta que no lo hayamos conseguido, usamos la frase que Dios no nos ha contestado todavía. Pero muchas veces esa frase está incorrecta, porque que el Señor no te haya concedido la petición que tú querías, no quiere decir que no te contestó. Es posible que el Señor te conteste y te diga que no. Esa no también es una respuesta. Puede ser que el Señor te está contestando, pero la contesta es, bástate mi gracia. Suficiente para ti, la gracia que he tenido para contigo, todos los favores y las misericordias, como decía el rey David,
Él es el que me corona de favores y misericordia. Y en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces nosotros tenemos que estar satisfechos y agradecidos por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros toda la vida, por todos los favores que hemos recibido. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque nosotros tendemos a olvidarnos. De momento, cuando el Señor hace algo bueno, nos contesta una petición, nos sana de alguna enfermedad, salva a alguno de nuestros hijos, nosotros nos sentimos tan felices. Ay, Dios contestó mi oración. Pero pasa un tiempito, viene un problema, viene una prueba, porque la vida está llena de pruebas. Y en la vida uno piensa que desde aquí que conocí al Señor voy a ir derechito de camino hasta el cielo. Pero no es así. Vamos así, subiendo y bajando, porque la vida está llena de baches. Entonces yo quisiera ir así, pero de momento hay un bajón. De momento sucede una cosa, de momento algo se atraviesa, de momento falta algo que yo necesitaba. Y ahí tenemos que doblar rodillas, ahí tenemos que agarrarnos del Señor. Pero el salmista se daba cuenta que a pesar de todo lo que a él le había pasado en toda su vida, el bien y la misericordia de Dios siempre estaban con él. Porque aun cuando caigas en una de esas bajadas grandes, donde uno se agolpea y le duele y llora, uno se da cuenta que Dios está ahí también, sosteniéndote, dándote la mano una vez más para levantarte, levantándote el ánimo. Vamos, vamos, que tú puedes. Eso me recuerda a estas peleas de boxeadores. Se enfrentan dos boxeadores y se van en medio del ring y se dan golpe y golpe, y uno de los dos se cae al piso y mandan a parar la lucha y se van cada uno por una esquina. Viene el que los está atendiendo, le tira agua por la cabeza, le da a tomar agua, le da palmadas en la cara y le da palabras de ánimo. Vamos, vamos, tú puedes, vamos, vamos, ya mismo le gana, dale, dale, que tú puedes, tú puedes. Lo anima. El bien y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, levantándonos el ánimo. Levántate, tú puedes, camina, sigue, no te quedes ahí en el piso, para adelante, vamos. Así el Señor nos va llevando y nos levantamos hasta que llegamos otra vez arriba. Y estamos arriba, lo más bien, algo pasa otra vez. Toda la vida va a ser así. No te preocupes, no es falta de fe, no es falta de espiritualidad, no es ninguna cosa en que tú fallaste. Es que la vida es así. La vida está llena de tropiezos, de tribulaciones, pero Pablo aprendió su lección. Y mira cómo él dice en ese verso, porque nosotros tendemos a confundirnos y a pensarnos, pero ¿por qué nos pasa eso? No debía de pasarle eso a la gente que aman al Señor y le están sirviendo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor tiene la victoria aunque nosotros estemos pasando pruebas. Y Dios nos va a dar la victoria porque Él ya lo venció. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Si nos agarramos del Señor por la fe, Él tiene la victoria y nosotros somos más que vencedores. Pero tenemos que luchar y no desmayar y no quedarnos en el piso y seguir hacia adelante. Mira lo que dice Pablo en ese mismo verso que leí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Aprendió Pablo, entendió Pablo. Y entonces dice, ok, antes yo estaba desesperado pidiéndole al Señor, pero una vez que Dios me dijo, bástate mi gracia, recapacita. Dice, ok, Dios ha sido bueno conmigo. No me puedo olvidar de ninguno de sus beneficios. Dios ha usado de misericordia conmigo. Yo no me merecía nada de esto. Esto es como si Pablo estuviera hablando. Por todo el mal que yo hice y por todos los cristianos que yo
perseguí, Dios tenía más que razón para haberme condenado. Y sin embargo, me levantó y me está usando para que yo predique su palabra. Soy más que bendecido. Ok, me basta la gracia del Señor. Por lo tanto, más bien, en vez de quejarme, ay, pero ¿por qué yo tengo esto? ¿Pero por qué me pasa a mí esto? No, no, no. En vez de quejarse, dice, más bien, de buena gana, con buena voluntad, me voy a gloriar en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, ¿cómo me voy a gloriar en las debilidades? Uno se gloria en las fortalezas que uno tiene. ¿De qué usted habla cuando va a contar algo? Usted no cuenta de cuando se resbaló y se cayó. Usted cuenta de lo que le salió bien, de la victoria que tuvo, de los logros que pudo obtener. Pero Pablo dice, no, me voy a gloriar de la debilidad, de la caída, del golpe, de la enfermedad. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Pablo había entendido que aunque su enfermedad le molestara a él, el poder de Dios se iba a perfeccionar en él a causa de la enfermedad, por soportarla. El poder de Dios se iba a perfeccionar en él. A nosotros no podemos entender eso. Eso se nos está haciendo bien difícil. Nosotros creemos que Dios se va a glorificar si nos sana. Y si no, no se glorifica. Pero Dios dice que Él se va a glorificar en la debilidad. Por lo tanto, aunque no lo entendemos, mire, le voy a decir este secreto. Usted no tiene que entender a Dios. Usted lo que tiene es que obedecer a Dios y someterse a Dios. Van a haber muchas cosas que no vamos a entender, nunca las vamos a entender. Y Dios ni siquiera nos las va a explicar, porque sabe que nuestra mente no es capaz de comprenderlo. Le dijo el Señor a los discípulos, todavía yo tengo muchas cosas que decirle a ustedes, pero ahora no las pueden soportar. En otras palabras, ahora no las pueden entender, así que no se las dijo. Y así estamos tú y yo, mi querido hermano, queriéndolo saber todo y el Señor solo nos dice algunas cositas pequeñas. Entonces sigue diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí hay unas contradicciones. Lo primero es que él dice que se goza, se alegra en ser débil. Afrentas es cuando alguien se burla de ti o te critica o habla mal de ti, te ofende. ¿Te da alegría que alguien te ofenda? ¿Te da alegría que alguien te critique? En necesidades, cuando escaseo de lo que necesito, cuando quisiera tener algo pero no lo puedo lograr. Me alegro, dice Pablo, me gozo. Eso no es normal. Fíjese que nada de lo que está diciendo son cosas normales. En las persecuciones, él llegaba a los lugares a predicar, se le alborotaban los que estaban en contra y los perseguían, le tiraban piedras, los botaban, tenía que salir huyendo. ¿Me da alegría eso? Todas las cosas que él dijo que le dan alegría son cosas que de verdad no dan ninguna alegría. Al contrario, hacen sufrir a uno. Y lo último que dice, en las angustias, en las cosas que realmente me hacen sufrir, me alegro que tengo cosas que me hacen sufrir. No puede ser. Pablo no puede estar diciendo que él se alegra de que estas cosas pasen. Lo que él se alegra es que dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero es que eso tampoco hace sentido. Vamos a ser sinceros. Estamos leyendo un verso que nada tiene sentido para nuestra mente natural, nuestra mente humana. Porque nosotros vemos las cosas de otra manera. ¿Qué cosas nos dan alegría a nosotros? Nos da alegría tener abundancia. Nos da alegría que la gente nos elogie, que la gente hable bien de nosotros. Eso nos da alegría.
Nos da alegría que la gente nos hagan regalos, nos traten bien, nos pongan en lugares de honor. Eso es lo que humanamente trae alegría. Las cosas que Pablo dice aquí son las cosas que nos hacen sufrir, pero él está diciendo que él se alegra o le da gozo. Pero dijo, antes de decir la palabra gozo, dijo, por amor a Cristo. Ahí es donde está la clave, el secreto. Por amor a Cristo. Por el amor de Dios. Por lo que Dios ha hecho por mí. Por el sacrificio de Cristo. Yo voy a soportar todas estas cosas. Y en vez de atribularme, en vez de quejarme, en vez de sentirme desgraciada porque no puedo tener todos los bienes que yo quisiera tener, me voy a gozar. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros explicar esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos resolver el problema, en este caso Pablo estaba enfermo, no podía resolver su enfermedad. Vamos a ver las causas de persecuciones. Lo están persiguiendo, él no podía evitar que lo persiguieran. Aflicciones, alguien lo está haciendo sufrir, él no puede cambiar eso. ¿Qué otra cosa más él mencionó? Afrentas, que se están burlando de ti, te están criticando, están hablando mal de ti. Ni tú ni yo podemos cambiar eso, ni Pablo tampoco. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer cuando estamos en esas situaciones? Orarle al Señor. Entonces dice, cuando yo soy débil, mi recurso es el Señor. Y eso me fortalece. ¿Se recuerdan que la semana pasada estábamos hablando del caso de David? Que todos sus compañeros soldados se viraron en contra de él y lo querían matar porque el enemigo atacó cuando él mandó a salir todos los varones, dejaron las mujeres y los niños atrás. Vino el enemigo, se llevaron cautivas todas las mujeres y los niños. Entonces todos los soldados de David se le pusieron en contra y lo querían matar. Él no tenía escape. Pero la Biblia dice, pero David se fortaleció en el Señor. Y ese es el secreto. Nosotros tenemos que aprender a ir al trono de la gracia de Dios con humildad para alcanzar la misericordia y encontrar el favor de Dios. Entonces viene la ayuda, el socorro que nosotros necesitamos. Cuando estoy débil, porque cuando las cosas me van bien, casi que se me olvida hasta orar. Cuando todo va a color de rosa, estoy tan contenta que estoy andando por las nubes. Y a todos nos pasa lo mismo. Entonces el Señor sabe que de cuando en cuando tiene que haber un bajón en la carretera para que tú y yo nos sacudamos y volvamos a las rodillas y nos pongamos en el lugar que nos corresponde. Realmente nuestro lugar es en las rodillas, clamándole al Señor. El favor de Dios. Nosotros decimos, pero si tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios con nosotros, ¿por qué nos pasan tantas cosas? Y la primera que me viene a la mente es María. Cuando el arcángel Gabriel saludó a María, vino a hablarle, lo primero que le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, eres bendecida entre todas las mujeres. En el saludo nada más le dijo que ella era muy favorecida, no favorecida, sino muy favorecida. Le dijo que Dios estaba con ella y le dijo que ella era bienaventurada entre todas las mujeres, o sea, más feliz, más dichosa que todas las mujeres del mundo. ¿Sí? Después de eso, ¿qué pasó con María? Por poco que la apedrean porque estaba encinta antes del matrimonio. Le tocó dar a luz cuando no tenían ni en dónde dormir. Nació su primer bebé en un establo sucio, lugar de animales. Se tiene que ir huyendo a la medianoche porque Herodes quiere matar al niño. Muy favorecida. Dios está contigo. Eres más dichosa que todas las mujeres en el mundo. Ay, mi querido hermano, no hemos entendido nada. Porque nosotros miramos los bienes materiales. Pero Dios mira el espíritu. Dios mira lo de adentro.
Sí, ella era muy favorecida, ella fue escogida, ella fue bienaventurada, más dichosa que todas las mujeres porque ella fue la madre del Salvador del mundo. Ella halló el favor de Dios porque dio el Espíritu Santo y su sombra sobre ella para que ella trajera al mundo el Mesías prometido. Pero eso no quería decir que no iba a pasar problemas. Entonces nosotros oímos lo que Dios dice y lo interpretamos a nuestra manera. Soy muy favorecida, de ahora en adelante todo me va a salir bien. Dios está conmigo, bueno, pues nadie se puede atrever a amenazarme de ninguna forma. Y eres más dichosa que todas las mujeres, bueno, yo voy a vivir mejor que todas las mujeres en este mundo. Y si la pobre María se hubiera hecho una idea así, qué desilusionada iba a quedar. Pero tú y yo a veces nos hacemos esas ideas y leemos la palabra y creemos, oh, Dios dice esto, así que esto va a ser así, así. Nuestras propias conclusiones, nuestras interpretaciones vienen de acuerdo a nuestros deseos y nosotros estamos llenos de deseos de cosas materiales, pero Dios está mirando lo espiritual. Por eso es que nosotros nos equivocamos tantas veces. Y no podemos echarle la culpa al Señor. Tenemos que mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿será que yo no entendí? A veces nos quedamos desilusionados, pero ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, respira profundo y date cuenta que malinterpretaste lo que decía la palabra del Señor. Quizás no era eso lo que el Señor te estaba diciendo. Dios nunca se equivoca, Dios nunca tiene malas intenciones. Todos los planes de Dios para nosotros son buenos, pero muchas veces nosotros nos sentimos como si que Dios nos traicionó, como si que Dios no cumplió lo que dijo, como que Dios... No es así. Dios nunca falla, pero nosotros sí nos equivocamos, pero nosotros sí malentendemos todas las cosas. Tiene que llegar un momento en que rindamos al Señor hasta nuestra mente. Dice el apóstol Pablo que los pensamientos que vienen en contra de las verdades de que Dios es bueno, que Dios nos ama y que todo lo que Dios planea para nosotros es bueno. Todo pensamiento que sea contrario, Dios no cumplió, Dios no se dio cuenta, Dios no me protegió. Todos esos pensamientos hay que arrestarlos y ponerlos en sujeción a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque nos pasan esas cosas, nuestra mente se desvía. Pero el Señor Jesús, en las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, le había dicho a los discípulos, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando dice que los vituperen, vituperar quiere decir criticar. Cuando dice que los persigan, quiere decir hostigar, molestar, acosar, importunar. Oye, eso pasa muchas veces en este mundo. Cuando dice que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, son calumnias. Cuando la gente dice que tú dijiste algo que tú no dijiste. Cuando la gente dice cosas que no son. Y a veces cogen parte de lo que tú dices y lo tuercen y dicen, oh, ella dijo esto por esto y por esto. ¿Cuántos videos hemos oído de Charlie, el que mataron? Diciendo, no, porque él decía esto, porque él decía lo otro. Cosas que eran mentiras. Pero la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados cuando la gente hasta se invente calumnias para acusarnos, para justificar sus malas obras, porque entonces cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a recompensar doble. No es que tú te alegres de que las cosas te salieron mal, no es que tú te alegres de que la gente te criticó, no es que tú te alegres de que la gente te persiguió, te hizo daño, te calumnió, no. Eso no causa alegría. Lo que te causa alegría es que por causa de que ellos hicieron eso, Dios te está preparando doble bendición en el cielo. Por causa de todo ese maltrato y esa injusticia y esos abusos, tu recompensa en el cielo es más grande todavía. Ellos están causando que tu recompensa sea más grande. Entonces, en esa condición, te puedes alegrar. Puedes decir, ¿tú crees que tú ganaste porque hiciste esto?
Pero hay un refrán que dice que el que ríe último ríe mejor. Nosotros vamos a reír último cuando lleguemos al cielo. No hay un salmo que dice que cruje los dientes el impío y Jehová se reirá de ellos. Cuando lleguemos allá arriba nos vamos a reír. Mira estos tontos. Se creyeron que me iban a agregar la vida y mira como yo estoy ahora disfrutando de todas estas bendiciones. Lo que el Señor nos está diciendo es que en vez de ponerle atención a las cosas malas que están pasando, nosotros entendamos que ellos hacen eso porque no tienen a Cristo, pero el que ellos hagan eso contra nosotros, aunque en el momento es malo, al final vamos a ser doblemente recompensados. Por lo tanto, podemos gozarnos. Como dice Pablo, más bien me voy a gloriar en esto, más bien me voy a alegrar de estas cosas, porque a causa de esta lucha y estas pruebas que tenemos que pasar, yo voy a ser recompensado más. Así que, mi querido hermano, cojamos el ejemplo de Pablo para que nosotros, en vez de vivir triste, aprendamos a gozarnos en el Señor y aprendamos a dejarle las cosas que no entendemos al Señor. Porque un día, cuando nosotros lleguemos allá, entonces entenderemos todas las cosas. Pablo dice, entonces yo voy a conocer como fui conocido cuando llegue allá. Cuando nosotros lleguemos allá, nuestra mente se abrirá, porque aquí nuestra mente está limitada, pero una vez que salgamos de este cuerpo, nosotros vamos a entender todas las cosas. Había un cántico cristiano muy antiguo que decía, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Un día, cuando lleguemos allá, se aclararán todas las cosas, entenderemos todas las cosas y seremos recompensados por todo lo que sufrimos. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Voy a terminar, me despido en esta noche de ustedes y les agradezco mucho por su apoyo. Si esta palabra es de bendición para ustedes, compártanla para que más personas también la puedan recibir y el Evangelio, la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada y sigamos nosotros siendo edificados por la palabra del Señor que tanto la necesitamos. Dios me los bendiga. La semana que viene estaré con ustedes una vez más a esta misma hora. Yo soy la pastora Raquel Martínez.